Muy bien, estamos a esta hora haciendo Despierta el Día Las Vegas, por supuesto, junto a mi querida Vivi y a nuestra oficial Cafecito con Metro, Laura Villicaña, que nos acompaña gentilmente. Nos encanta compartir con usted, oficial. Bienvenida. Y para hablar de un tema bien importante, que es la seguridad en estas fechas festivas donde mucha gente sale a las calles. Claro que sí, buenos días, mucho gusto de estar aquí de nuevo y realmente no puedo creer que ya estamos en estas épocas ya de nuevo. ¿Ustedes ya han diciembre llegó? ¿Ya han empezado sus compras todavía o no? Más o menos. ¿Sí? Yo todavía no, estoy esperando unos días más. Bueno, yo tengo familia grande, así que pronto. Pero sí, en estas épocas vamos a empezar el 17 de noviembre nuestra iniciativa festiva y realmente tenemos muchos años haciendo esta iniciativa y lo que es que en esta temporada, hasta el fin del año, vamos a asignar más oficiales que van a estar designados a estar en áreas de centros comerciales donde sabemos que van a haber muchas personas haciendo sus compras festivas. Importantísimo porque en esta época, claro, las personas salen a comprar, a divertirse, en una época mágica para muchos niños, por supuesto, pero también los delincuentes hacen de las suyas y cuando digo eso también se presta para hacer fraudes, robos, una cantidad de cosas que no queremos. ¿Ustedes qué más estrategias están implementando? Claro que sí, y vemos que muchos de estos crímenes que a veces ocurren en esta temporada son lo que nosotros llamamos crímenes de oportunidad, que estas personas están mirando qué dejamos en los vehículos, claro, o que es realmente algo fácil de tomar y por eso siempre damos recomendaciones a nuestra comunidad que si van a hacer compras es muy importante que no las dejen visible en el vehículo, que si pueden las pongan en la cajuela y siempre que mantengan las puertas cerradas de su vehículo, pero realmente que mantengan alerta. Yo misma he visto a veces personas que están con las bolsas llenas y van en el celular. Claro. Mantenernos alerta alrededor para ver si vemos alguna situación sospechosa y la podemos reportar a nosotros al departamento de policía y vamos a tener oficiales ya en el área para que se sientan cómodos. Si ven a un oficial y ven algo sospechoso, poder comunicárselo al oficial en vez de llamar al 311, que a veces puede tardar un poquito de tiempo para dar esa información. Eso es importante porque de pronto cuando hay mucha afluencia de público en algún lugar, sobre todo acá que tenemos el street que es tan grande, amplio, extenso, la gente de pronto comienza a ver a muchos policías y dice, wow, está pasando algo en específico. No, esto es prevención. Claro que sí, y sí, a veces vemos que personas se asustan porque piensan que algo malo pasó, pero en esta situación no, es para poder prevenir que ocurra un crimen y van a ver que van a estar patrullando en los estacionamientos, tal vez a veces van a estar con las luces prendidas, pero es todo para poder prevenir que ocurra algún tipo de crimen en estas áreas. Ahora, me imagino que ustedes ya están reforzando, sobre todo para las fechas específicas, y estoy hablando del 24, 25 de diciembre, el 31 de diciembre, me imagino, y también eso incluye Thanksgiving. Claro que sí, como digo, esas son fechas donde sabemos que muchas personas van a estar haciendo sus compras y son fechas donde realmente vamos a tener más oficiales en esas áreas para que si algún tipo de situación ocurre, ya están ahí en esas áreas para poder responder y ayudar a la comunidad.